¿Alguna vez has sentido que un lugar te mira de vuelta? Como si las piedras supieran tu nombre y esperaran oírlo en un susurro ritual antes de tragarte. Si te dijera que un hombre común, un conductor con prisa y mala suerte, se detuvo unos minutos a la orilla de una carretera en Yucatán y nunca volvió a ser el mismo, ¿te atreverías a seguirme hasta el borde de un cenote donde la noche no termina? Esta es la reconstrucción de un caso que las autoridades archivaron por ataque animal y que los mayores del pueblo llaman, con una mueca resignada, el pago de los guaybrujos. Tú decides qué creer, pero no digas que no te advertí. La historia comienza en la curva de Tzan Amaní, una franja de asfalto vieja que corta el monte bajo y reseco como una cicatriz. Era finales de septiembre de 1998, la tierra aún tibia después de una sequía larga, cuando los incendios de milpa habían dejado el horizonte con un aliento agrio a humo. Las viejas haciendas henequeneras apenas eran cascarones, y los cenotes, sus bocas azules, parecían agujeros de un cuerpo que respira por debajo. En ese escenario, la leyenda de los guaybrujos no era un cuento para espantar a los niños. Era un modo de explicar por qué algunas noches las gallinas amanecían sin lengua. Por qué los perros, de pronto, miraban a sus dueños como si fueran extraños, y por qué las sombras cruzaban los caminos sin necesitar un cuerpo. El hombre se llamaba Ernesto León, 36 años, casado, un hijo, cobrador de rutas para una empresa de abarrotes. No bebía, no debía dinero, no tenía enemigos. Aquel jueves condujo hasta tarde porque el último tendero de Teabo le pagó en monedas y se retrasó contando. Cuando por fin tomó la carretera de regreso, la aguja del combustible tocaba la reserva. Se detuvo en la curva donde alguna vez hubo una caseta, porque ahí, le habían dicho, la señal de radio entraba mejor y podía avisar por transmisor que llegaría tarde. Entonces vio la fogata. No era una fogata cualquiera. El fuego no buscaba calor ni luz. Delineaba una figura, una estrella hecha con ceniza de copal, con un círculo de maíz reventado alrededor. En el centro, sobre una losa plana, habían clavado un hueso de vaca con un cuchillo de obsidiana, áspero y reluciente. La escena olía a resina aromática y a sangre reciente. Ernesto apagó el motor, pero dejó las luces altas, bañando el claro con un amarillo cansado. No debió hacerlo. Lo iluminado a veces cree que es dueño de lo que mira. Dio 2 pasos y encontró el primer hallazgo, un costal de arpillera con manchas oscuras. Lo abrió. Dentro, una cabeza de gallo sin ojos, 4 patas de cerdo atadas con enequén, y un cuaderno escolar lleno de oraciones en maya, escrita con tinta roja y entre las líneas, cabellos humanos, trenzados en signos que no entendió. Cerró de golpe y se limpió las manos en el pantalón. Escuchó un crujido, levantó la vista y vio los ojos. No eran ojos humanos, tampoco de perro. Tenían ese brillo plano de espejo sucio que a veces se ve en los cerdos cuando huyen del corral y se quedan quietos a mitad del camino. 2 pares, a diferente altura, como si una criatura montara a otra, o como si una figura se desdoblara en su sombra. Ernesto se quedó congelado, sintiendo el peso de la noche, pegándole a los pulmones, cuando un ulular largo, húmedo, atravesó los árboles. No era bujo, no era jaguar, era voz. Fue entonces que la grabadora de casete, caída cerca de la losa, se activó sola con un clic débil. Un murmullo raspó la cinta. La sangre sabe el camino. Las luces del coche parpadearon. El motor vibró aunque estaba apagado, y el aire olió de pronto a hierro caliente. Más tarde, cuando la policía llegó. ¿Por qué llegó? Encontraron la fogata apagada, la estrella cubierta de tierra, el círculo de maíz regado por el viento, pero dejaron constancia de objetos. La obsidiana, envuelta en un trapo con símbolos. La grabadora, oxidada, y a 3 metros del borde del claro, las huellas. Aquí comienza la parte que los peritos no supieron explicar. 3 clases de marcas: pezuña de cerdo, garra de ave, planta humana descalza. Las 3 avanzaban juntas, cruzándose, superponiéndose, como si un cuerpo cambiara de soporte al andar. Ernesto, dicen,
retrocedió sin quitar la vista de los ojos y tropezó con la raíz de un chicón. Cayó de espaldas y apenas tuvo tiempo de rodar para ponerse de pie. Quiso correr al coche, pero algo lo llamó. Un trueno seco, cercano, que no venía del cielo sino del suelo. El borde del monte se abrió en un boquete y un aire frío, húmedo y antiguo le golpeó la cara. Era un cenote, oculto por la maleza, y en su garganta brillaba débilmente la luz de velas flotantes, como lunas pequeñas suspendidas en el agua. Otra voz, vieja, áspera, pronunció su nombre. No era la voz de la grabadora. «Ernesto», dijo, y su nombre en boca de eso sonó ajeno. Él juraría después, si hubiera podido contarlo, que no fue una invitación. Fue un reconocimiento, uno que le pertenecía desde antes de nacer. El testimonio de un campesino llamado Anselmo, que esa noche pasaba por el camino con su triciclo, añadió otro pliegue al horror. Dijo que vio al hombre detenido con las luces prendidas y una figura de perro grande, sin pelo, caminando en dos patas alrededor del coche. Dijo que se santiguó y apretó el paso. Dijo que escuchó risas, niños en el monte, aunque no había niños a esa hora, y que vio, por un segundo, el rostro de un anciano en el hocico del animal. Un rostro que se estiraba y contraía como si lo soplaran por dentro. «Guay», dijo Anselmo. No ladró, dijo Huay. Esa palabra Huay o Wey no es una etiqueta cualquiera. En la cosmovisión maya, el Huay brujo es un hombre que puede adoptar la forma de un animal en la noche. Pero no es solo transformación física, es desdoblamiento de espíritu. Préstamo de piel, trueque con fuerzas del monte. Hay quienes heredan la capacidad y quienes la compran con pactos de vigilia. En las casas viejas se contaba que, para entrar al Huay, el brujo se unta una pomada negra, hecha de manteca de cerdo, ceniza de cuerda de enequén y sangre de gallina negra. Pronuncia un nombre que no es suyo y se va por el monte sin sombra. Cuando regresa, deja migas de maíz azul en el alféizar para recordar que no fue sueño. Los ancianos también dicen que los Huay no atacan sin arreglo previo, a menos que alguien interrumpa un trabajo. Ernesto interrumpió uno. Los hechos que siguen fueron reconstruidos por marcas y residuos. A 2 metros de la boca del cenote se hallaron gotas de sangre fresca, de tipo O positivo. En el costado de la losa, arrancados, mechones de cabello con bulbo. En el tronco del chicón, a la altura de un hombro humano, 3 surcos paralelos, como de garra grande. La grabadora, al rebobinarse, dejó oír una cinta anterior, de mala calidad. Voces rezando en maya, con intervalos de jadeo. «Akokex, kex», repetían, intercambio, cambio. Cuando la cinta se cortó, el perito anotó «posible ritual». El horror escaló en menos de 1 hora. Desde la carretera, un trailero afirmó haber visto luces bailando en el monte. No como antorchas, sino como fuegos que subían y bajaban sin manos que los portaran. Un perro callejero apareció frente al vehículo de una pareja que iba a Maní y se quedó de pie en 2 patas, moviendo el hocico como si masticara palabras. El muchacho lo apartó con el claxon, pero la imagen lo persiguió por semanas. Un colgajo de lengua humana pegado a la comisura del animal. Cuando por fin alguien se atrevió a bajar al cenote, 2 días después, porque el delegado municipal insistió y trajo a un buzo aficionado, el agua devolvió lo que pudo. Un cinturón de cuero con iniciales E.L., un zapato con las agujetas arrancadas, un manojo de hilos de enequén, trenzados con 3 uñas, y un rosario. No hubo cuerpo, no hubo entierro. Solo objetos que, fuera del agua, apestaban a mojo y a metal. La esposa de Ernesto los reconoció en silencio y apretó el rosario hasta marcarse las cuentas en la palma. Aquí la versión oficial. El individuo cae al cenote y es arrastrado por corrientes internas. La fauna carroñera dispersa restos. Presentaron la obsidiana y la llamaron cuchillo artesanal sin relación con los hechos. Clasificaron las huellas como superposición de fauna doméstica y humana, pero hubo una segunda carpeta, de circulación restringida, donde se analizaron muestras de sangre halladas en hojas cerca del borde. El ADN era humano, sí, pero mezclado con células epiteliales de cerdo y pluma de ave.
no en contacto superficial, sino integradas en una costra donde, según el reporte, no se descarta manipulación ritual. Esa misma carpeta incluía el examen de un trozo de piel negra, elástica, hallada en una rama. La primera impresión del laboratorio fue que se trataba de caucho. Al microscopio se veía tejido vivo, pero sin poros. Como si fuera piel que no respira, escribió el técnico. Esa línea nunca volvió a leerse en público. La dimensión cultural se impuso cuando los más viejos del pueblo entornaron los ojos y trajeron historias que nadie quería escuchar en voz alta. Contaron la de un ganadero que, en el 73, acosado por robos nocturnos, disparó a un perro sin pelo y, a la mañana siguiente, el sacristán apareció cojo, con una herida en el mismo sitio. Contaron la de 2 hermanas que encontraron, en una hornilla abandonada, grasa negra en un frasco con pelos trenzados. Cuando la arrojaron al fuego, oyeron un chillido detrás de la pared, y desde entonces, un cerdo flaco la seguía a distancia, arrastrando una pata. Contaron que, donde un guay trabaja, si alguien pronuncia su nombre verdadero, el brujo queda atrapado a medio cambio, ni animal ni humano, y suplica que lo rematen. Pero hay nombres que son anzuelos, y si pronunciarlos ata, oírlos desata. Una noche después de que sacaran del cenote los objetos de Ernesto, la esposa recibió una llamada. Nadie habló. Solo se oyó una respiración chicoteada, como de hocico. Colgó. Minutos después, tocaron a la puerta. Era Anselmo, pálido, con un costal. Dentro, un pájaro muerto, sin plumas, sin ojos. Lo dejaron en mi patio, dijo. No es para mí. Ella cerró la bolsa, la arrojó a la fogata del patio y vio cómo el aire se curvaba hacia las brasas, como si inhalara. Esa noche, el perro del vecino se comió su propia cola hasta el hueso. El rumor corrió y el pánico hizo lo suyo. Hombres con machetes montaron guardia en la curva. Las mujeres colgaron ajos, cruces de palma, espejos dentro de los gallineros. Un curandero de Muna, viejo como el monte, llegó con una bolsita de polvo que olía a maíz quemado y a flores podridas. Dijo que no perseguirían a los guay. Los guay, si se han cobrado, se van. Dijo que el problema no eran ellos, sino el hueco que dejaban. Cuando un trabajo se interrumpe, el agujero queda abierto, explicó. Y por ahí se asoma lo que no se debe asomar. Los hombres se miraron sin entender o sin querer entender. El curandero pidió la grabadora. Las palabras no son solo sonido, murmuró. Rebobinó, apretó play. Por un segundo, la cinta quedó muda. Después, una risa, vieja, reseca, entró a la sala como polvo por rendija. La sangre sabe el camino, repitió. La luz del foco titiló. El curandero escupió. No digan su nombre, ordenó. Nadie preguntó cuál. Días después, un policía de Tecax, joven, escéptico, decidió volver de noche a la curva, con una cámara fotográfica. Lo encontraron al amanecer, dormido en el asiento, con la boca llena de maíz reventado. Las fotografías mostraban, en secuencia, la fogata, una sombra de perro erguido, y en la última, un rostro humano desdibujado dentro del hocico, los ojos cerrados, como rezando. La comisaría lo sancionó por fabricar pruebas. Él renunció sin explicaciones y se fue a Mérida, donde dicen que trabaja de guardia de seguridad en un supermercado que nunca cierra. Pero, ¿qué pasó con Ernesto? La versión que no se escribe se susurra, que no se ahogó, que lo cambiaron, que intercambiaron su nombre por el de otro, su piel por otra, su respiración por un soplo prestado. Algunos juran haberlo visto en el borde de los montes, la espalda encorvada, el hocico húmedo de un animal que intenta recordar cómo se pronuncia una palabra. Otros dicen que, en las madrugadas de luna nueva, si pasas por la curva y bajas la ventanilla, oirás pasos al ritmo humano pero con uñas rasgando el asfalto. Nadie habla del rosario con sangre seca que la esposa dejó un día en la iglesia y que, al siguiente, amaneció colgado de un árbol junto a la carretera, con un nudo nuevo que no apretó mano humana. La tragedia cerró de forma macabra cuando el hijo de Ernesto, un niño de 8 años entonces, empezó a despertarse con las uñas llenas de tierra y un olor a humo en el pelo. Se mudaron a Campeche. Las llamadas sin voz cesaron,
pero una vecina que guardó una caja de los objetos del caso. Encontró en su patio un día de diciembre el cuchillo de obsidiana plantado en la tierra a la sombra de la ceiba, con una cinta de enequén amarrada al mango. Lo llevó a la comandancia. Le dijeron que no recibían supersticiones. Esa noche, la vecina soñó con un cerdo que la olía como quien busca a su cría. Despertó con marcas en los tobillos, 3 surcos paralelos. Al amanecer, quemó el cuchillo con gasolina. El fuego olió a copal. Hoy, la curva sigue en pie y el monte, obstinado, se cierra un poco cada temporada de lluvias. Los viejos han muerto casi todos, pero los nuevos han heredado la costumbre de acelerar al pasar por ahí. Una cruz de madera, sin nombre, se yergue donde alguien la clava de vez en cuando, porque siempre se pudre. Desde la maleza, el cenote respira. Cuando sopla el norte, las velas se ven aún, dicen, flotando, como lunas que no aprendieron a apagarse. Y a veces, la radio del coche, sin que la toquen, se enciende y susurra una frase que se ha quedado grabada. La sangre sabe el camino. Si alguna noche te detienes donde no debes, no intentes entender qué miran los ojos dentro del monte. No recojas lo que no perdiste. No repitas en voz alta nombres que no te pertenecen. Porque, aunque digas que no crees, aunque digas que no, hay trueques que no esperan tu permiso. Y en esta tierra, los guaybrujos no necesitan encontrarte. Solo necesitan que te muestres. ¿Ya escogiste qué nombre perderías si te tocaran el hombro ahora?